Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de geografía. Me presento, yo soy la profe Isabel Spilere y vamos a llevar adelante la cátedra de geografía junto con la profesora Camila Ciogas, que ya se va a presentar más adelante. El tema que vamos a desarrollar hoy es la teoría de las placas tectónicas, la formación del relieve, los procesos endógenos y exógenos y los diferentes tipos de relieve que podemos encontrar. A continuación, para comenzar y para dar inicio a la clase, vamos a comenzar observando un video de las placas tectónicas. La corteza terrestre está compuesta por placas que flotan sobre un núcleo caliente. Estas placas se desplazan constantemente, causando fricción y acumulando energía que, tarde o temprano, se puede liberar en forma de terremotos. La teoría que modela y explica estos fenómenos se denomina tectónica de placas. Hay 7 placas principales, asociadas a bloques continentales, y también hay algunas placas más pequeñas. Estas placas se mueven a velocidades muy lentas, pero constantes, de unos pocos centímetros al año. Existen 3 tipos de bordes entre placas: bordes divergentes, bordes convergentes y bordes de falla transformante. Cada placa tectónica está rodeada por una combinación de estas zonas. Bordes divergentes. La mayoría de estos bordes, donde se produce una separación de las placas, se sitúan a lo largo de las dorsales oceánicas. A medida que las placas se separan, las grietas se llenan de roca fundida que asciende y se enfría generando nuevas rocas en el fondo oceánico. Este tipo de bordes generalmente no produce terremotos, pues no existe interacción directa entre las placas, ya que éstas se están separando. Bordes convergentes. Las zonas de convergencia entre las placas son los lugares donde la litosfera es subducida y absorbida en el manto. Cuando dos placas convergen, el borde frontal de una se dobla hacia abajo, creando una enorme presión que puede desencadenar terremotos poderosos. La región donde se produce el descenso de una placa oceánica hacia la astenosfera se llama zona de subducción. A medida que las placas se deslizan una sobre otra, se produce una fosa submarina, como la que se encuentra frente a las costas de Perú y Chile. Bordes de falla transformante. El tercer tipo de borde de placas se caracteriza por fallas de desplazamiento horizontal, en las cuales las placas se deslizan una al lado de la otra. Un ejemplo de falla transformante es la falla de San Andrés, en California. Así concluye nuestro viaje por los tipos de bordes de las placas tectónicas. A través de esta danza geológica, la Tierra... A continuación, vamos a ver las capas de la Tierra para comenzar a explicar la teoría de las placas tectónicas. Vamos a ver que las capas de la Tierra se dividen en el continente, que es donde vivimos y podemos observar, la litosfera y la astenosfera. Luego tenemos la mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno, que está líquido. A continuación vamos a ver cómo la teoría de las placas tectónicas va dando formación a los distintos tipos de relieves. Cuando hablamos de placas tectónicas, imagínense que es como si tuviésemos una fuente con agua y trozos de telgopor. Eso está en constante movimiento. Y así vamos a ver cómo se forma, por ejemplo, la zona de expansión. La zona de expansión es cuando el magma asciende, justamente el magma va a ascender desde la astenosfera, va a atravesar la litosfera y va a surgir, va a ascender en el mar, o sea, en el agua. ¿Qué va a hacer? Imagínense que eso está a gran temperatura, que es el magma que va a ascender, y cuando choca con el agua, se enfría, se solidifica y va a formar dorsales oceánicas que serían como cordilleras, como la cordillera de los Andes, que la podemos observar a simple vista, pero debajo del mar. Están bajo las aguas. Eso es una zona de expansión. En cambio, la zona de subducción es cuando convergen, cuando choca una placa tanto continental como una placa oceánica, y al converger, la oceánica, como es más liviana, se va a hundir y la continental se eleva formando cordilleras como la cordillera de los Andes. También vamos a observar, acá tenemos un cuadrito, cómo se forma el relieve.
tenemos los procesos endógenos y exógenos. Los procesos endógenos son todos aquellos que se producen en el interior de la superficie terrestre. Y luego tenemos los procesos exógenos que se producen en el exterior de la superficie terrestre con la ayuda de los agentes erosivos. En los procesos endógenos acá vamos a ver la formación de la cordillera. Cuando una placa oceánica va a chocar con una continental, se forman las cordilleras como hablábamos anteriormente. Pero también imagínense que es tanta la fuerza que se producen terremotos o movimientos sísmicos, y esto también va a formar llanuras o depresiones. También hay una parte que se va a elevar y va a formar sierras cuando se fractura el bloque, y la parte que se hunde va a formar llanuras y luego se van a cubrir con sedimentos para formar depresiones. Cuando hablamos de los procesos exógenos, son todos los que están en la superficie terrestre, exteriormente, que lo podemos ver. Y acá tenemos, por ejemplo, el proceso de meteorización, el de transporte y el de sedimentación. Son los tres pasos que va a llevar adelante el proceso de los procesos exógenos, propiamente dichos, que son la meteorización y la erosión. Es la desintegración física y química de la roca, es decir, se va a ir desgastando la roca. Luego van a venir el proceso de transporte, que es cuando el agua o el viento los va a ir desgastando y los va a ir modificando. Y llegamos al proceso de sedimentación, es cuando esas pequeñas partículas que se fueron fracturando y se fueron desgastando se acumulan y forman acumulación de sedimentos, como por ejemplo las llanuras. Luego hablamos del relieve continental. Tenemos los relieves emergidos y los sumergidos. Los emergidos son todos los que podemos ver a simple vista, y como montañas, sierras, colinas, los valles. En cambio, los sumergidos son todas las dorsales, fosas, todos los tipos de relieve que encontramos debajo del mar. A continuación vamos a observar un video sobre las placas tectónicas y los bordes convergentes, los cuales van a necesitar observar para tomar nota, para luego poder desarrollarlas. Ahora les vamos a explicar cómo y cuándo van a desarrollar las actividades. Vamos a saltear el anuncio y comenzamos Entre tantas a cosas que no observar el funcionan, video. Zorro funciona. Comenzamos con el video de las placas. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos qué son las placas tectónicas. Además, descubrir qué tipos de placas tectónicas hay, por qué se mueven y cuáles son las consecuencias de su formación. ¡Empezamos! ¿Qué son las placas tectónicas? De forma sencilla podemos definir a las placas tectónicas como fragmentos de la litosfera, es decir, fragmentos de la capa superficial sólida de la Tierra, que pueden presentar hasta 100 kilómetros de espesor. Las placas tectónicas están suspendidas en una capa viscosa denominada astenosfera, capa que posibilita el movimiento o desplazamiento lateral de las tectónicas. Se considera que las placas son rígidas, ya que al moverse lateralmente interaccionan unas con otras sin deformarse, excepto sus bordes, los cuales sufren modificaciones considerables. Además, la litosfera está compuesta por 14 placas tectónicas principales y 46 placas tectónicas secundarias. La diferencia entre las placas principales y las secundarias radica en el tamaño de las mismas, siendo las principales las de mayor tamaño. Tipos de placas. Según la clase de corteza terrestre que las forma, las placas tectónicas pueden ser oceánicas o mixtas. Placas oceánicas. Las placas oceánicas están compuestas por corteza oceánica, la cual es delgada y de composición básica, con hierro y magnesio en mayor proporción. En general, está sumergida en el agua de los océanos en toda su totalidad. Placas mixtas o continentales. Por otro lado, las placas mixtas están compuestas mayormente por corteza continental y en mayor medida por corteza oceánica, como
como en su composición predomina la corteza continental, algunos las llaman placas continentales. La mayoría de las placas tectónicas son de este tipo. A su vez, las placas tectónicas pueden clasificarse según el tipo de límite o borde que presenten: límite divergente, límite convergente y límite deslizante. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuál de estas no es una placa tectónica? A. Placa caribeña. B. Placa atlántica. O C. Placa de Escocia. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? El por qué se mueven las placas tectónicas aún no se sabe con exactitud. Lo cierto es que la tectónica de placas es una teoría moderna que surgió entre 1960 y 1970 y todavía está en pleno desarrollo. Lo que sí se ha comprobado la existencia de factores que propician el deslizamiento de las placas. Uno de los factores claves en el movimiento de las placas está relacionado con la temperatura, más precisamente el gradiente geotérmico, ya que crea condiciones propicias para el movimiento. Una litosfera muy viscosa capaz de fluir sobre una astenosfera con menor viscosidad. Asimismo, el gradiente geotérmico a lo largo y ancho del planeta es completamente heterogéneo y como consecuencia la corteza se compone de materiales con distintas densidades. Justamente a partir de los materiales con distintas densidades que componen la corteza, las fuerzas gravitacionales son capaces de generar los distintos movimientos de las placas tectónicas. Consecuencias del movimiento de las placas. Los movimientos de las placas tienen múltiples efectos, principalmente sobre los bordes de las mismas y en las zonas próximas a los bordes. Un ejemplo son los volcanes, que se originan por el magma que asciende durante la separación ocasionada por placas con límites divergentes, como así también por la subducción de placas con límites convergentes. Descubre más sobre cómo se forma un volcán en el vídeo que te dejamos aquí. A continuación, la profesora Camila le va a explicar los diferentes tipos de relieves y las actividades que deben desarrollar. Muchas gracias por su atención.